los 8 errores más comunes cuando nos decidimos a divorciarnos o a separarnos. Queremos compartir con ustedes estos 8 errores producto o fruto de miles de procedimientos de divorcio o separación que hemos tramitado en estos más de 20 años de experiencia profesional. Error 1. Acudir al profesional más barato sin tener en cuenta que esto va a suponer algo que va a regir el resto de su vida en los próximos años. Son decisiones muy importantes, quizá de las más importantes que tomen en su vida, y que van a regir, en caso de que tengan hijos, los próximos años de su vida. No duden que deben acudir a un profesional que rija las actuaciones de la manera más beneficiosa para usted, para sus hijos, y siempre buscando la profesionalidad y no mirando aquellas cuestiones económicas que son de relevancia, pero debe primar la profesionalidad en este procedimiento de divorcio o separación. Error 2. Salir de la vivienda conyugal cuando todavía no hay acuerdo o no existe ningún tipo de decisión judicial al respecto. Evidentemente hay situaciones que son insostenibles y que llega un momento que es mejor, por lo que llamamos la paz familiar, salir de la vivienda para poder desde fuera intentar llegar a un acuerdo. Pero la recomendación es no cesen la convivencia hasta que tengan formalizado un convenio regulador o hasta que un juez dictamine en ese sentido. Si lo hacen y quieren proveerse de una custodia compartida, que sepan que se tendrán que proveer de una vivienda acorde a la custodia compartida, es decir, cercana del domicilio conyugal y que tenga las superficies, los dormitorios y las necesidades que los menores necesitan para el desarrollo de una custodia compartida. No vale cualquier cosa y no vale tampoco el irse a casa de los padres o a una casa de un amigo y luego solicitar la custodia compartida, porque ahí tendríamos un problema. Error 3. Si no hay acuerdo entre las partes y no nos ponemos de acuerdo en un convenio regulador, acudir al juzgado. En el juzgado, y esta ya es una experiencia de miles de procedimientos y muchos acuerdos formalizados, es donde mejor se consiguen los acuerdos. Miren, yo entiendo que ustedes que están viendo este vídeo no se hayan divorciado seguramente ninguna vez, pero yo, en lo profesional, me he divorciado miles de veces. Y sé que donde mejor se cierran los acuerdos es en el juzgado, cuando las partes no han llegado a uno antes. Si hemos llegado a un acuerdo antes, oye, genial, nos quitamos ese duelo familiar de tener que acudir al juzgado. Pero si no hemos llegado a un acuerdo, vayamos al juzgado, porque en el juzgado, y si han acudido a algún procedimiento laboral, podremos buscar la similitud. Lo primero es que el juez nos va a hacer pasar a los abogados para ver si podemos forzar un acuerdo. Y va a forzarnos a un acuerdo. Y va a intentar poner todo su interés en llegar a un acuerdo y materializarlo en un convenio regulador en ese momento que las partes expresarían de manera verbal, que queda registrada a través de grabación y que el juez luego recoge en una sentencia. Y por tanto, muchos de los procedimientos judiciales de divorcio contencioso o separación contenciosa se cierran en acuerdo, en un porcentaje muy alto. Porque aquellas cuestiones que nos separan, que a la postre luego no son tan grandes, en la práctica, el juez a veces te anticipa lo que va a ocurrir y pone de acuerdo a los abogados que no se ponen de acuerdo y llama la atención a las partes para que se pongan a un acuerdo. Insisto, muchas veces el mejor sistema de llegar a un acuerdo es acudir al juzgado. Porque además tenemos unas temporalidades a cumplir. Demanda, citación a juicio, juicio. Y por tanto es algo que no se puede aplazar. Es algo que está ahí y que hay que acometer. Y eso suele gestionar una sistemática habitual que es el acuerdo entre las partes. Error 4. También muy común. Y es que decido divorciarme o separarme, pero no hago bien los deberes para poder luego calcular cuáles son los gastos familiares. Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que aun cuando exista custodia compartida, en la práctica se puede establecer pensiones de alimentos. Es decir, que la custodia compartida en sí no es limitadora de una pensión de alimentos. Evidentemente, la custodia monoparental en sí da origen a una pensión de alimentos a favor de los menores.
Pero ¿cómo se calculan estas pensiones de alimentos? Pues se calculan en función de muchas variables, como son gastos de alimento, manutención, como son gastos de transporte, gasolina, acudir al colegio, gastos de ocio de los menores, gastos de vestimenta, es decir, multitud de gastos, todos los gastos. Antes de plantearse ese divorcio o durante, tiene usted que hacer esas cuentas. Tiene usted que poder acreditar esas cuentas y poner a disposición de su abogado la prueba para poder justificarlas. Es algo muy relevante. En derecho las cosas no vale con decirlas, hay que acreditarlas y probarlas. Siempre va a tener alguien en contra que la va a negar. Error número 5. Comunicaciones por WhatsApp y por email que son perjudiciales en el desarrollo del acuerdo o de un juicio. No haga afirmaciones, aseveraciones o llegue a acuerdos por WhatsApp o por email. Hágalo verbalmente. Evite, en la medida de lo posible, que la parte contraria pueda utilizar esas comunicaciones en su contra. Error 6. Y este profesionalmente me da a veces mucha rabia oírlo. Tenemos muchos clientes que acuden a nosotros solicitando la necesidad imperiosa por el beneficio de los menores, incluso, de modificar las medidas que se han llegado a acuerdo unos meses antes. Es decir, dadas las circunstancias que todos sabemos que evidentemente el proceso de divorcio y de separación es muy doloroso y implica un duelo familiar manifiesto, alguna de las partes en el matrimonio suele doblegarse y firmar cualquier cosa con tal de acabar esa situación. Esto es algo que viene por naturaleza humana, ¿no? Muchas veces no se puede limitar, salvo que uno cuente con un buen abogado que ponga los límites y diga, no, esto no, porque mañana esto, que es lo que sucede, no se puede modificar. Mire, uno no firma una cosa y un convenio regulador y a las 2 semanas no puede modificarlas. No. Nuestra jurisprudencia, nuestra legislación, y esto es muy importante que lo sepan, solamente prevé las modificaciones de medidas, es decir, que se formalice por parte del juez una sentencia que modifique lo que previamente se ha acordado en otro juicio o se ha establecido por vía de convenio. Esas medidas solamente se pueden modificar si hay circunstancias sustanciales, es decir, importantes, sobrevenidas, es decir, que no se tuvieron en cuenta cuando se formalizó el convenio o se llevó a efecto la sentencia. Es decir, cuestiones nuevas, importantes, que no se tuvieron en cuenta, no que algo que se ha hecho ya no funciona. Evidentemente, si no funciona, es algo sobrevenido, es algo nuevo. Si no se están cumpliendo el régimen de visitas, si la custodia compartida está siendo imposible llevar a efecto, circunstancias. Evidentemente eso es algo nuevo. Pero eso de esto que he firmado ya no me vale, me lo he pensado mejor, me lo he pensado mejor en justicia, no. Hay que acreditar una circunstancia sustantiva que no se tuvo en cuenta, es decir, sobrevenida. Y por tanto, piénsense mucho lo que firman en un convenio regulador. Consejo. El error 7º también es muy frecuente, y es que se firman convenios reguladores en el cual se establece la atribución del uso de la vivienda familiar a uno de los cónyuges. Y no se establece la limitación temporal. No se dice hasta la liquidación de las sociedades gananciales, hasta la cancelación de la hipoteca, hasta la venta del inmueble, hasta la mayoría de edad de los menores, algo. Se atribuye el uso de la vivienda familiar, pero no se establece una temporalidad. Hay que establecer la temporalidad. Si no, el juzgado no la va a poner. Y no podemos ejecutar algo que no está temporalizadamente pactado. Deberemos acudir a otro tipo de procedimientos, extinciones de condominio, etc. Pero no podemos ejecutar el cese de un uso de una vivienda si no está temporalizadamente pactado o solicitado en el procedimiento judicial, que esto es otro de los errores. Pido una demanda de de divorcio y en el suplico de la demanda no pido la atribución de la vivienda familiar hasta la liquidación de las sociedades gananciales, hasta la edad. Es verdad que nuestra jurisprudencia establece que la atribución del uso de vivienda familiar en el caso de menores es hasta los 18 años. Pero mejor establecerlo. Sobre todo si no hay menores, vamos a poner hasta la liquidación de las sociedades gananciales. Es decir, temporalicemos la atribución del uso de la vivienda familiar porque por aquí vienen muchas cuestiones que luego nos duelen la cabeza tanto a los abogados como a las partes. El 8º error también es muy común y es confundir la palabra extraordinario con extraescolar. Las extraescolares no son gastos extraordinarios, porque son previsibles. Es decir, pactemos en el convenio regulador o señalemos en la sentencia, a través de una demanda que lo fije de manera concreta, cuáles son los gastos extraordinarios.
¿Cuáles? Medicación, sanidad, excursiones, campamentos, lo establezcamos de manera unitaria. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque nuestra jurisprudencia, en caso de que uno de los cónyuges no quiera pagar esos gastos extraordinarios, nos obliga no a poder reclamárselo directamente. Yo no le puedo reclamar a un señor que la ortodoncia, la mitad de la ortodoncia, lo pague, salvo que en el convenio regulador o en la sentencia diga que los gastos médicos o los tratamientos odontológicos están considerados como gasto extraordinario. Porque si no, tengo que acudir a un previo juicio de declaración de gasto extraordinario. Tengo que pedirle al juez, oiga juez, esto era bueno para el menor lo necesitaba, no era un tema estético, el menor tenía una situación odontológica complicada, aquí está el informe, se lo pedimos al padre, él no quiso, o a la madre, y él no quiso, y ella no quiso, y por tanto, en beneficio del menor, esto debe considerarse como un gasto extraordinario. El juez dice, efectivamente, esto es un gasto extraordinario, y a partir de ahí, ustedes dos deben contribuir al 50%. El padre, la madre no quiere, y entonces sí que puedo reclamarle el 50%. Lo mismo con las clases de equitación, lo mismo con inglés, lo mismo con lo que sea. Vamos a pactarlo, vamos a establecerlo claramente en la sentencia, porque luego esto trae muchos problemas.